buenas tardes, vamos a comenzar la presente sesión coordinada de manera sincrónica para la presente fecha en la materia de Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional, el cual pues hoy vamos a continuar desarrollando, hablando un poco de lo que son las formas de Estado. Entonces, vamos a empezar, eh, si se quiere, definiendo lo que es este concepto de forma de Estado. El Estado pues es bastante discutido. Sí, vamos a dar algunas definiciones que algunos doctrinarios han dado sobre lo que es el Estado. En primer lugar, por ejemplo, Adolfo Posada dice que el Estado es una organización social constituida en un territorio propio con fuerza para mantenerse en él, imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio. Este poder pues es ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. Y en esto nos decía Posada. Ahora, otro doctrinario como lo es Capitán nos dice que el Estado es un grupo de individuos establecidos sobre un territorio determinado y sujetos a una autoridad de un mismo gobierno. Como ya habíamos adelantado, el punto de partida de esa primera etapa del Estado venezolano lo constituyó ese movimiento del 19 de abril de 1810. Pues allí, aunque no se había proclamado la República formalmente, sino hasta el 5 de julio de 1811, el gobierno que surgió en Caracas actuó adaptando medidas fundamentales en dirección a lo que es esa libertad política del país. Como prueba de esa autoridad independiente constituida en Caracas, pues tuvimos la institución eh, de algunas autoridades, la no aceptación de, de los enviados del usurpador Bonaparte en ese momento, también lo que es la convocatoria de, de elecciones a diputados, también la eliminación del tributo indígena, el envío de comisionados diplomáticos de los Estados Unidos y de Inglaterra, y también la implementación de una administración propia y un ejército propio. Entonces, como consecuencia de ello, también Venezuela proclamó su independencia de España y delimitó su territorio. Entonces, es allí cuando sí se empieza a formar todos estos elementos que a la larga provocaron el inicio del Estado venezolano formalmente. Entonces, al definir el Estado como un grupo de personas que conviven en un territorio bajo un régimen jurídico, destacamos sus tres elementos, es decir, población, territorio y su ordenamiento o sistema jurídico, que vamos a ir analizando. En primer lugar, entonces, el territorio como un elemento esencial del Estado. Este ocupa dentro del campo de nuestra disciplina jurídica un tema muy especial de estudio en cuanto a que este no solo sirve de asiento a una masa poblacional que pudieran presentar unos rasgos de unidad y que le definen de alguna manera particular, y en donde convergen una pluralidad de situaciones sociales y políticas que forman parte de lo que son los asuntos y fines que deben ser atendidos por las instituciones del Estado, sino que también el territorio ha de ser considerado como el ámbito espacial dentro del cual el Estado ejerce su soberanía. Ahora, ahora, conceptualizando el territorio sería ese ámbito geográfico del Estado en el cual se aplican su régimen jurídico y así pues la relación de países limítrofes, con, por ejemplo, con la República Bolivariana de Venezuela, así como con Brasil, como con Colombia. Una vez pasada la frontera hacia ellos, la persona pues estará bajo el régimen legal que esos países respectivamente tengan. Entonces, en estos casos,
ese territorio se pudiera clasificar como un componente básico territorial y componentes complementarios territoriales. Ese componente básico territorial nos lo define el artículo 10 de la Constitución, que nos establece que ese territorio es el que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República. Este fue el territorio sobre el cual se ejercía la autoridad por parte eh, de los que eran los órganos del gobierno colonial cuando declararon nuestra independencia como tal. El otro componente del territorio son esos complementarios territoriales. Estos serían el mar territorial, que es una faja marina paralela a la costa. La extensión de esta faja, pues, es objeto de discusión siempre. La zona marítima contigua, que es paralela al mar territorial y se extiende por 3 millas náuticas. Su propósito es el de vigilancia y policía marítima. También el espacio aéreo pues, forma parte del territorio venezolano hacia arriba ilimitadamente. La plataforma continental, que es esa extensión del territorio por debajo de la superficie marina, hasta los 200 metros de profundidad. Y el territorio flotante, que son las naves y aeronaves venezolanas que transitan sobre el agua o espacio internacional. Y por cuanto estos espacios, cuando no exista un sistema jurídico aplicable o aplicarse, se tomará en cuenta la que esté vigente en Venezuela. Esta constitución de 1999 incorpora cambios importantes sobre este elemento del Estado, y es que le agregó un mayor alcance conceptual con respecto a lo que pautaba la Constitución del 61. Y así pues, en nuestro nuevo texto constitucional adoptó la expresión espacio geográfico. Esta expresión eh, tiene un contenido más amplio para sustituir la del territorio, que simplemente se expresaba en la derogada Constitución. Y pues entonces este espacio geográfico alude a los espacios continentales, insulares y marítimos, quedando el territorio como componente del primero de ellos citados. La Constitución de 1999 utiliza en la parte final de ese artículo 10 la expresión con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Allí hay una diferencia. En la Constitución del 61 nos establecía que la palabra de los tratados y laudos arbitrales celebrados válidamente, mientras que la del 99 utiliza la expresión no viciados de nulidad. Esto en referencia a los tratados y laudos arbitrales. Esto tiene un fundamento en el cuestionamiento de que Venezuela ha hecho con respecto al laudo español de 1800, eh, ese laudo arbitral de 1891, que recayó en torno al problema limítrofe con Colombia. Y en segundo lugar, a lo que atañe al laudo de París de 1899, referido al problema limítrofe con Inglaterra, que en ese caso, pues, despojó a Venezuela eh, de este espacio situado al margen izquierdo del río Esequibo y que está en esa zona de reclamación, que todos conocemos que hoy en día está en reclamación. Este elemento territorial, pues entonces, tiene un principio que están plasmados en la Constitución. En primer lugar, por el principio de soberanía, ya que la soberanía plena de la República se ejercerá en todos los espacios terrestres, marinos, aéreos de la República. También se aplicará el principio de dominio público en todos los subsuelos y costas marinas y todos los espacios del territorio, ya que pues todas estas zonas
y si se quiere todos estos espacios son de dominio público. Por tanto, son inalienables e imprescriptibles. No podrán ser vendidas, traspasadas o cedidas, y mucho menos podrán ser o perderse por el paso del tiempo. Entonces, ese principio de inalienabilidad está consagrado en la Constitución, ya que el territorio jamás podrá ser cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni en forma temporal o parcialmente, dado a otros estados o a otros sujetos de derecho internacional. Vamos a hablar un poco de lo que es iutis possidetis iuris. Esto es un principio invocado por Venezuela para delimitar su mar territorial. Y es que en los límites del poder jurídico de un estado, lo que es la validez de su legislación y de las autoridades y de su gobierno, coincide en los límites de lo que son su extensión territorial. Por eso esos límites territoriales son un elemento importante eh, en los nacientes estados que se estaban dando para ese momento, los nacientes estados americanos. Entonces, allí surgió ese principio, ya que estos estados suramericanos pues desean proclamar su independencia. Y al establecer las constituciones, pues contienen la determinación de los límites de su territorio. Por eso, una vez establecido ese territorio libre, soberano de Venezuela, que se da esa sucesión que tenía la Capitanía General de la colonia, pues en este caso seguiría poseyéndolo. Este pues es un principio de sucesión en la posesión territorial. Entonces ese iutis possidetis iuri ha sido considerado como un dogma de derecho público, no solo nacional, sino internacional. Por tanto, pues ha servido a las nacientes naciones que adquirieron su independencia de España, como para utilizarlo como un medio idóneo, el cual pues ha recurrido para tratar de resolver la demarcación territorial de muchos estados. Entonces, sabiendo esto y ya conociendo que la sociedad, una vez organizada en cuanto a la forma jurídica y política, conformándose ya como un estado, pues lógicamente, pues luego de ello se delimita su territorio en un sentido amplio, como lo es el ámbito de validez de su ordenamiento jurídico. Por ello, de acuerdo al ámbito de validez de la norma jurídica, se establecen dos principios fundamentales. Uno, la territorialidad, la cual es una ficción jurídica que, si se quiere, determina esa aplicabilidad de las leyes o los reglamentos dentro del mismo estado que las dicta. Y también conseguimos la extraterritorialidad, que es la ficción jurídica que considera a la sede de las delegaciones diplomáticas, a las aeronaves y los buques de guerra como pertenecientes al territorio del Estado al cual representan, y por ello pues están sometidos a sus leyes aun cuando estando en realidad enclavados en un suelo extranjero o en aguas de otra nación, pues se les reconoce esa extraterritorialidad. Entonces, conociendo estos principios, vamos a ver lo que es la división político-territorial del Estado venezolano. Así pues, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de organizar políticamente la República, establece que el territorio nacional se divide en estados, en el del territorio capital, en el de las dependencias federales y en el de los territorios federales. Y ese territorio se organiza en municipios. Esa división político-territorial es regulada por una ley orgánica que garantiza esa autonomía municipal y la descentralización política administrativa.
Y en cuanto a las dependencias federales, tenemos que tener claro que son esas islas marítimas no integradas en el territorio de un estado, así como otras islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental, y su régimen de administración están señalados en la ley, ya que para ello hay una ley que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de dependencias federales del año 2011. La Constitución, dentro de esa división político-territorial, nos establece la capital de la República, que como sabemos es la ciudad de Caracas, y pues allí está Irán, y están todos los que son las instituciones del Estado, es el asiento de esos órganos del poder nacional, referidos al poder nacional. Esto no quiere decir que no se pudiera ejercer el poder nacional en otros lugares de la República. También vamos a ver un principio que es el llamado principio de anexión territorial, y nos conseguimos en el artículo 14 de la Constitución. Es un principio bastante particular, aun cuando no se ha suscitado, pues deja una abierta esa previsión constitucional, y que consiste en que la posibilidad de establecer un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con la previa aceptación de la Asamblea Nacional se incorporen a los territorios de la República. De allí surgen algunos elementos. Primero, que es posible incorporar territorios, poblaciones nuevas a lo que conforman el actual Estado venezolano. En segundo lugar, que esa incorporación se puede hacer por la libre determinación de los habitantes de esos territorios, y también de que esos territorios se anexaran libremente, pues pudieran ser sometidos a un régimen especial creado por una ley nacional. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la población. Como parte de esos elementos del Estado, pues esta población, desde un punto de vista demográfico, pudiera ser ese número de habitantes de una nación. Ahora sí, lo vamos a ver un poco más concreto, sería ese conjunto de personas que se encuentran, así sean por una determinada circunstancia, dentro de un territorio del Estado. Estos pues forman parte de la población, tanto esa persona que toda su vida ha residido en el Estado, de cuál se trate, y así también como un turista que constantemente atraviesa el territorio. Entonces, en este caso, se debe precisar que existen diferencias en cuanto a lo que podemos conseguir y distinguir en la población, ya que desde un punto de vista jurídico existen los nacionales y existen los extranjeros. Entonces, los nacionales son aquellas personas naturales del estado del cual se está tratando, y pues ellos tienen una característica, que es que tienen todos los derechos y garantías establecidos en todo el ordenamiento jurídico de ese estado. ¿Y de dónde le viene esa cualidad a esa categoría de población llamadas nacionales? De allí le viene de esa cualidad de la nacionalidad, que es un concepto que no siempre ha sido el mismo a través de los tiempos. Más precisamente, pues al final del medioevo, que este concepto se convirtió en una terminología jurídica novedosa. Ahora, desde el punto de vista jurídico, esa nacionalidad se ve por primera vez en la Constitución francesa de 1791. En ella pues estableció quiénes eran los ciudadanos activos y pasivos, es decir, aquellos que podían o no intervenir en el nombramiento de los poderes públicos y constituir parte de esos nacionales. En Venezuela, este término apareció en la Constitución de 1812 sobre lo que fueron las normas de la nacionalidad, y posteriormente el Código Civil de 1873 incorporó normas referentes a la misma.
Y ya con la reforma del Código Civil de 1942, cuando esa nacionalidad pasó a ser exclusivo de regulación del derecho constitucional. Así vamos a citar algunas definiciones de lo que es la nacionalidad. En primer lugar, una de ellas considera la nacionalidad como un vínculo específico que une a una persona con un estado. Ese vínculo pues se determina por su pertenencia a dicho estado. Le da como tal el derecho a reclamar la protección del mismo, pero igualmente se somete a las obligaciones impuestas por sus leyes. La otra definición afirma que la nacionalidad es ese vínculo jurídico en virtud del cual una persona se convierte en miembro de la comunidad política de un estado, de determinado estado, y así aceptando como consecuencia sus normas, tanto de derecho interno como derecho internacional. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las clases de nacionalidad? Pues generalmente, cuando una persona quiere una nacionalidad, o cómo la quiere, normalmente pues es originaria por el hecho del nacimiento, ¿sí? Y en casos excepcionales la quiere por naturalización. Entonces existen esas dos formas o clases de nacionalidad. En primer lugar, como le digo, la obtenida desde el mismo nacimiento y será el nombre de nacionalidad originaria, que es la que se adquiere en base a si se quiere, pues eso se determina em, a dos medios o sistemas fundamentales que son el ius sanguinis y el ius soli. Ese ius sanguinis consiste en que los hijos siguen la nacionalidad de los padres. Ese ius sanguinis es perfecto cuando es doble, es decir, cuando proviene de padre y madre. Y es imperfecto o medio cuando los padres son de diferente nacionalidad. Por otro lado, conseguimos lo que es el ius soli, y este pues consiste en afirmar que el individuo pertenece al lugar donde nace y así se considera al individuo como un elemento accesorio del suelo. Esto lo conseguimos perfectamente establecido en el artículo 32 de la Constitución, en donde nos establece que, por ejemplo, en el ordinal primero, que toda persona nacida en el territorio de la República puede ser venezolano por nacimiento. Ese es el primer criterio exclusivo de lo que es el ius soli. Mientras que en el ordinal segundo nos dice que toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo de un padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento, pues son venezolanos a base de ese criterio del ius sanguinis absoluto. Y en cuanto a lo que es el ius sanguinis relativo, conseguimos en este mismo artículo los ordinales tercero y cuarto. En primer lugar, cuando nos dice que toda persona nacida en territorio extranjero, que sea hijo de un padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan y declaren esa voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana, pues igualmente será venezolano. Y en el caso de que toda persona nacida en el territorio extranjero de padres venezolanos por naturalización o madre venezolana por naturalización, y que antes de cumplir los 18 años de edad se establezca el territorio en esta república, eh, y también de que, como un requisito adicional, de que no exceda la edad de 25 años, declarando la voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana, pues puede optar igualmente a esa nacionalidad, según la Constitución. Todo es a lo que es el ius sanguinis relativo. Esto con respecto a lo que son las nacionalidades desde el punto de vista originario. Ahora, el otro tipo de categoría, que es la nacionalidad derivada o adquirida,
Esta se origina de ese principio fundamental que consagra el derecho que tienen todos a cambiar de nacionalidad y se define como aquella que se obtiene con posterioridad a lo que es el hecho del nacimiento o también mediante un cambio de nacionalidad. En estos casos de nacionalidad venezolana derivada, conseguimos en el artículo 33 de la Constitución los casos en los cuales se puede presentar. Y en primer lugar, de esta nacionalidad derivada, conseguimos lo que sería por medio de una carta de naturaleza. En estos casos, los extranjeros que obtengan esa carta de naturaleza, pues ellos deberán tener un domicilio en Venezuela con una residencia interrumpida de por lo menos 10 años, por lo menos 10 años, inmediatamente a la fecha anterior de esa solicitud de carta. Nuestra Constitución ofrece una, si se quiere, una facilidad para los casos para tener la carta de naturaleza en el caso de que la nacionalidad originaria de la persona sea de España, de Portugal, de Italia, también de los países latinoamericanos y del Caribe. Entonces, en estos casos, el tiempo se reduce a la mitad, es decir, a 5 años para todos esos casos. El segundo de los casos de nacionalidad originaria sería cuando exista el matrimonio y la naturalización. Y en esos casos, los extranjeros que contraigan matrimonios con venezolanos, desde que se declaren la voluntad de serlo como tal, pues hayan transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio, podrán optar a la nacionalidad. El último de los casos es cuando existe una minoría de edad y pues quieran naturalizarse. Allí, pues los extranjeros menores de edad, para la fecha en que se naturalizan los padres o que ejerzan sobre ellos cualquiera de los padres la patria potestad, que ejerzan esa patria potestad y que declaren su voluntad de ser venezolano antes de los 21 años de edad y que evidentemente hayan residido en Venezuela de forma ininterrumpida durante los 5 años anteriores a esa declaración. Ahora vamos, ya esto es como lo tenemos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se puede perder. Esa nacionalidad no establece algún articulado, eh, ya que en principio hay un principio absoluto en la Constitución, es que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, mientras que el caso de existir la nacionalidad venezolana por naturalización, pues allí vemos que en el artículo 35 que en estos casos solo pueden ser revocados mediante una sentencia judicial que esté obviamente de acuerdo a los parámetros de la ley. Luego observamos y nos aclara que los venezolanos pueden renunciar a su nacionalidad y que quien renuncia a esa nacionalidad por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de 2 años y por supuesto que manifiesta esa voluntad de hacerlo. Nosotros los venezolanos por naturalización, por contraparte, cualquiera de esos venezolanos por naturalización, pues, y que renuncien a la nacionalidad venezolana, no podrán recuperarla, o mejor dicho, pueden recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitos establecidos en ese artículo 33 de lo que es esa adquisición de la nacionalidad derivada. Luego de esto y hablando un poco de lo que es este tema de la nacionalidad, vamos a compararlo y a diferenciarlo en estos casos con lo que sería la ciudadanía, entre lo que es la nacionalidad y ciudadanía. Pues estos términos en muchas ocasiones se suele hablar como si fueran idénticos esos conceptos. Entonces, pues hay que distinguirlo. Y así tenemos que decir que esa nacionalidad
significaría lo que es la introducción de la persona a la sociedad civil o también ese vínculo jurídico y político que liga a una persona con una sociedad civil, por contraparte de la ciudadanía, que sería esa introducción a la persona a una sociedad político, jurídico, organizado, es decir, a ese llamado Estado. Y en estos casos, pues los ciudadanos serían titulares de derechos políticos. Ahora, esa nacionalidad como tal sería un hecho, mientras que la ciudadanía es un derecho. Esa ciudadanía es una condición que adquieren los nacionales, bien sea por nacimiento o por naturalización, mediante el cumplimiento de los requisitos previamente ya comentados. Entonces, ese concepto de nacional se estructura sobre la sociedad civil, ya configurada por los elementos constitutivos que la hacen que la denominemos nación. En cambio, la ciudadanía, pues, es un concepto que se estructura en referencia a la denominación de un Estado soberano. Por eso la ciudadanía implica la idea de Estado. En cambio, la nacionalidad explica la existencia de una sociedad civil con carácter de nación, pero sin ninguna condición política, concluyendo que entonces la nacionalidad es ese género, mientras que la ciudadanía es la especie. Por eso diríamos que todo ciudadano es nacional, pero no todo nacional es ciudadano. Hablando de estos conceptos, vemos la palabra extranjeros. Ahora, los extranjeros como tal, l- tenemos que tener claro que en principio diríamos que estos es aquella persona que se encuentra transitoriamente o permanentemente en un país cuya nacionalidad no posee. Según la ley, el extranjero o extranjera serían cualquier persona que no sean nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestro caso. Y también debemos dejar claro que en el caso de los extranjeros que hayan cumplido con los trámites para adquirir esa naturalización, pues en ningún momento lo podemos catalogar como extranjero. Por más lógico que parezca la explicación, hoy en día en el que vivimos muchas escenas de xenofobia, pues es necesario hacer esa aclaratoria. En el caso de los extranjeros que se encuentran en el territorio de la República, pues igualmente tienen unos deberes y unos derechos. En cuanto a lo que son los deberes, tienen las mismas obligaciones de cumplir y ajustarse a las normas y al ordenamiento jurídico vigente de la República. Y pues esta Constitución también le conoce algunos derechos fundamentales por el hecho de ser persona humana y por el mismo contenido profundamente social de la Constitución. En estos casos, la misma Constitución ha tenido algunos ejemplos, como lo conseguimos en el artículo 64, en el que nos abre la posibilidad de que los extranjeros puedan votar para algunas elecciones, unas elecciones municipales, parroquiales, cuando ellos hayan cumplido 18 años de edad y que tengan más de 10 años de residencia en el país. Y así, pues evidentemente pueden tener algunas limitaciones, pero la Constitución me da esta posibilidad. Todo esto se da porque el conocimiento de los extranjeros, ya que ellos tienen el derecho a acceder a una cédula de extranjería para quienes tengan la residencia en el país. Y así, pues gozan de una debida identificación por parte del Estado venezolano y reconocido en la Constitución. Y también vemos como otro de los ejemplos el hecho del respeto que se hace de los derechos laborales de los extranjeros que estén en la República y en el momento de que quieran cobrar sus acreencias laborales, pues el Estado le reconoce esos derechos igual o similar a lo que son los naturales de Venezuela. Vamos a hablar un poco también de lo que es esa forma de Estado. Cuando hablamos de la forma que reviste un Estado, hacemos referencia a esos principios en base a los cuales pues se organizan
y disponen sus elementos constitutivos, es decir, haciendo referencia a la población, al territorio, al poder político o a su ordenamiento jurídico. Ahora, si lo vemos de un punto de vista estrictamente jurídico, ese principio según el cual se determina lo que es la forma del Estado, se va a derivar de una estructura interna, mm, de cuál toma ese poder político, de cómo se forma ese poder, bien sea un poder que tenga un titular único o que este poder se encuentre disperso entre varios titulares en su ejercicio como tal. En algunos casos, cuando se halla el poder concentrado en un solo centro de emanación de decisiones políticas y administrativas, o en el caso que la soberanía se ejerce directamente por un solo ente y que allí esté asociado o concentrado todo el conglomerado social asentado sobre un mismo y único espacio territorial, pues entonces en este caso nos encontramos ante un estado simple o unitario. Por contraparte, cuando la soberanía no es ejercida constante y uniformemente, sobre todo el territorio nacional, sino que más bien su ejercicio se encuentra fraccionado en diversos entes que tienen, si se quiere, una situación jurídica política que estén al mismo nivel dentro del Estado y que adicionalmente tienen una autonomía para disponer y también para manejar los asuntos de su competencia y así como el ejercicio de ciertas funciones, pues en ese caso específico nos encontramos a lo que hay un estado compuesto o uniones de estado. Ahora, en el primero de esos, como lo es el estado unitario, esa forma de estado se presenta bajo dos formas. En primer lugar, como pudiera ser un estado unitario centralizado, y allí el poder político estatal es absoluto y no deja espacio para la existencia de organismos de intermediación entre lo que es el ciudadano y lo que es el Estado. Y así, pues existe lo que se llama, lo que pudiera llamarse una unidad de mando, también una unidad legislativa y una unidad de la administración de justicia en las decisiones políticas que estén vigentes en todo el espacio geográfico de ese territorio, pero bajo una visión única de unidad. Pero pudiéramos conseguir también un Estado unitario descentralizado y en este caso es cuando se trasladan a los entes nacionales. eh, Se traslada a otros entes locales, un cierto, no solo locales, quiero decir, al decir locales, regionales y locales, pues se le transfiere un cierto grado de autonomía en cuanto a lo que es el manejo de varios asuntos, para así buscar o para lograr una mayor eficacia en la gestión pública. Aquí la autonomía concedida a esas comunidades regionales y locales no va a llevar o a conllevar hasta la completa independencia de esos entes respecto del poder central. En virtud a ello, pues esas facultades que le han establecido a esos entes estatales y locales se entiende como una delegación, es decir, está delegando esas funciones el poder central. Pues entonces así pudiera evacuarlas, restituirlas, modificarlas para sí, en dado caso. Mientras que lo que es el estado compuesto, pues tiene otras formas de estado de unión personal, como lo sería doctrinariamente lo que son los estados de unión real y lo que es la confederación de estados y también lo que es el estado federal. En cuanto a lo que llaman esa unión personal, es cuando existe una reunión de estados monárquicos en los cuales cada uno conserva su propia organización administrativa y su organización interna, pero se hallan bajo el poder de un mismo soberano. Aparte encontramos también el estado de unión real,
el cual está integrado por la reunión de varios estados monárquicos en los cuales la identidad no es solo un rey en común, sino además un mandato expreso de unos textos constitucionales. Ahora, lo que es la Confederación de Estados, y este, si se quiere, es el producto del acuerdo entre, ese acuerdo entre varios estados. Esos estados pues convienen en unirse conservando cada uno su propia autonomía y soberanía interna, quedando unidos por lo que se establezca en un acta de confederación y conservando todo lo demás su libre competencia. Esta confederación no forma un estado central diferente a los estados que lo integran, sino que se configura como una forma de asociación transitoria en donde los Estados miembros pueden llegar a recuperar su autonomía o decidir integrarse y adoptar una forma homogénea llamado Estado federal. Por último de estas divisiones conseguimos el Estado federal concebido este como una asociación de estados cuyos miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero para el ejercicio de determinadas funciones internas, bien sea de carácter político o administrativo, pues conservan su autonomía. Actualmente nuestra constitución vigente expresa que somos un Estado federal que tiene suficientes antecedentes sobre lo que es un federalismo venezolano. Y pues la actual constitución conseguimos en el artículo 4 donde nos manifiesta que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado y en esos términos que consagra la Constitución y que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Ahora, esa expresión Estado federal descentralizado, pues la misma es como una redundancia en el sentido de que las características fundamentales de la federación es la descentralización, no solo territorial, sino también en todas aquellas áreas que le permitan los manejos de los asuntos sin la interferencia constante a esas instituciones. Por ello, se dice que conceptualmente no existe ningún tipo de duda de que la federación supone una descentralización, pero pues esta no exige ni arrastra imperativamente lo que es la existencia de un sistema federativo. También contrasta en lo que sería en la Constitución del 99 que el constituyentista, en vez de adicionarle ese término federativo descentralizado, pudo agregarle alguna otra característica de federación para no lesionar la significación de esa autonomía. Y pues igualmente tenemos que es el órgano legislativo nacional, como lo es la Asamblea Nacional en nuestro caso, que es ahora unicameral. Cuando el sistema bicameral, representado por la Cámara del Senado, que fue eliminada, pues es representativa de lo que es el sistema federal, ya que esta básicamente representa a los intereses individuales de cada estado. Entonces, este artículo 4 de la Constitución nos establece esa serie de principios que ya comentábamos, tales como integridad territorial, en el cual se impide la fractura y rompimiento de la unidad territorial del país. El carácter autónomo de los Estados miembros con respecto a la descentralización, pues nada incide en el marco territorial de un Estado nacional, ya que conforme a ese principio no hay cabida para una acción separatista por parte de ninguna entidad política en todo que es todo el territorio nacional. También conseguimos ese principio de cooperación en donde vemos que el artículo 136 de la misma Constitución, en su última parte, nos establece que cada una de las ramas del poder público tienen sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en lo que es la realización de los fines del Estado.
También vamos a conseguir el principio de solidaridad, en donde entendemos que si bien es cierto que ese principio de solidaridad que rige en la Constitución plantea que las distintas ramas en que se divide el poder público deben cumplir unos deberes que están impuestos por la Constitución, pues muy específicamente y de manera compartida pudiera tener competencias concurrentes, pues tampoco deja de ser menos cierto que cuando no exista una atención por parte de un ente o de varios entes, a quien corresponde hacerlo, no le exime ni lo releva a los demás para satisfacer o resolver aquellos asuntos de interés colectivo que deben atenderse sin ningún tipo de dilación o tardanza, como pudiera ser, por ejemplo, las razones que vimos en el recientemente lo que es el tema de salud. Como sabemos, ese motivo de la pandemia o por cualquier otro problema de comunicación que pudieran existir ante un desastre natural, por ejemplo, o por razones de cualquier tipo de seguridad. Y allí es donde va referido ese principio de solidaridad. Y por último, entre los principios del artículo 4 conseguimos los de concurrencia y corresponsabilidad. Estos están estrechamente ligados a los principios ya nombrados, por cuanto existen razones de colaboración que debe existir entre los distintos órganos para el logro de los fines del Estado y la solidaridad que se establece entre los entes encargados de poner en funcionamiento el aparato del Estado. Y pues allí surge responsabilidades en el caso de que no se puede, son responsables, no se puede eh, pasar una decisión fundamental sin que exista alguna responsabilidad del funcionario que no la tome. Ahora, eh, tenemos que tener claro que en Venezuela, según la Constitución, nuestro país se establece en un estado democrático y social de derecho y de justicia. Y así lo conseguimos en el artículo 2, en donde se le da al Estado un papel especial y novedoso al mismo tiempo, para configurarlo dentro de la categoría de Estado social que corresponde a una tendencia del constitucionalismo contemporáneo. Este referido artículo nos dice que pues, Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia que propugna valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación, entre ellos la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Estos conceptos pues vienen muy de lo que es el derecho comparado. En este caso, la Asamblea Nacional Constituyente de ese momento pues imprimió al Estado venezolano esa experiencia del derecho comparado, como lo hay en figuras similares, por ejemplo, en España, en el artículo 1 de la Constitución del 78, el artículo 1 también de la Constitución colombiana, en donde establece el Estado social, y en el caso de la Constitución ecuatoriana, en el artículo 1 vemos que es un Estado de justicia social. Entonces allí vemos en la Constitución ese primer carácter democrático que vemos en ese artículo 2, en donde básicamente pues se apoya en considerar que el ejercicio de la soberanía va en las vías directas y que el medio a través del cual se alcanza la armónica organización de lo que es la parte político-social de la nación, pues se va a ir de los procesos, se va a ir por las vías democráticas. Y así, cuando participen en la vida política, todas las piezas y componentes de la nación, es decir, factores económicos, culturales, profesionales y los sociales, en donde todos junten su esfuerzo a los órganos del Estado constituido y con fundamento en el fin de alcanzar esos proyectos políticos y sociales de la nación, se hagan a través de este sistema. Ahora, en cuanto a lo que es el Estado social, debe entenderse por el mismo como aquel que asume como función propia
la de intervenir activamente en el proceso económico-social para así configurar de una manera, si se quiere, que no lesione las libertades individuales y llevar o buscar una sociedad más igualitaria. Bueno, entonces, por un momento vamos acá a dejar eh, la presente sesión. eh, Posteriormente van a conseguir sesiones complementarias de manera asíncrona en la plataforma a los efectos de complementar el contenido del presente tema. Igualmente, luego que lo observen, estaré atento a cualquier duda, cualquier pregunta por los medios que ustedes conocen eh, de la plataforma novedosa del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEXIP. Por el momento vamos a dejar la presente sesión hasta acá. Eh, Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.